La moringa es un árbol que puede medir hasta 10 metros de alto. Se cultiva en casi todo el mundo y se le conoce también como árbol de la vida o árbol milagroso por sus amplias propiedades nutritivas y medicinales. Tiene raíces tuberosas y gruesas, hojas de color verde claro, floración abundante y frutos colgantes en forma de vainas que contienen semillas oscuras. Para ver la versión en inglés de este video, busca el link en la caja de descripción, donde también podrás encontrar el link para unirte a nuestros grupos de WhatsApp y Telegram. La moringa posee altos niveles de vitamina A, vitaminas B1, B2, B3 y B6, además de vitaminas C, E y K. Asimismo, contiene calcio, hierro, potasio, cobre, magnesio, fósforo, zinc, todos los aminoácidos esenciales y antioxidantes, entre los que se incluyen ácido ascórbico, flavonoides, fenoles y carotenoides. Todas las partes de la moringa son comestibles, de manera que pueden consumirse sus vainas, hojas, flores, semillas y raíces. Las vainas verdes tienen un sabor parecido al de los espárragos. Las hojas se pueden consumir frescas o secas. Las flores se pueden comer de muchas formas y las semillas se pueden consumir tostadas, verdes, en polvo o preparadas en infusión. La parte de la moringa que tradicionalmente se usa más son las hojas, cuyas propiedades alimentarias y medicinales son muy amplias, ya que poseen más vitamina A que las zanahorias, más vitamina C que las naranjas, más calcio que la leche, más potasio que los plátanos, más hierro que las espinacas y más proteínas que ningún otro vegetal, además de aminoácidos esenciales, es decir, aquellos que el cuerpo no puede producir. La moringa se ha utilizado durante siglos, pues ofrece beneficios tanto para la salud como para la belleza. La revista Investigación en Fitoterapia y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señalan que el consumo regular de moringa ofrece muchos beneficios, entre los que se incluyen bajar la presión arterial y proteger al sistema cardiovascular, prevenir la diabetes, disminuir el colesterol, desinflamar y quitar el dolor en trastornos articulares, desinflamar la próstata y mejorar el rendimiento sexual, proteger y nutrir la piel y el cabello, favorecer la cicatrización, proteger y desintoxicar el hígado y los riñones, prevenir y combatir la anemia, aumentar las defensas del organismo, mejorar los sistemas respiratorio y digestivo, combatir el estreñimiento y las hemorroides, favorecer la pérdida de peso, actuar contra bacterias y hongos, hacer que los huesos estén más sanos y tratar la depresión y la ansiedad. La moringa se puede usar como alimento en la dieta diaria. Su sabor es agradable y sus partes se pueden comer crudas, especialmente las hojas y flores o cocidas de varias formas. Las hojas se pueden preparar en infusiones, ensaladas, pastas para bocadillos, salsas, sopas, cremas, guisos, arroz salteado, frituras, huevo, etc. También se pueden mezclar con jugos o cócteles de frutas, entre otros. Estas combinaciones enriquecen significativamente el valor nutricional de tales alimentos. Las hojas se pueden secar a la sombra y conservarse enteras o molidas. En esta última variante, el polvo permanece durante meses sin perder sus propiedades, además de que resulta útil para usarse como condimento o ser añadido a sopas, caldos y jugos principalmente. Por su parte, las flores se pueden consumir crudas o cocidas, acompañando ensaladas, sopas, otros platos y también como infusiones. A su vez, los frutos se pueden cocer cuando están verdes y tienen un sabor parecido al de los frijoles. Cuando están maduros, se hierven con un poco de sal, se abren y se extraen las semillas ya listas para consumir, en cuyo caso su sabor es parecido al garbanzo, y también se pueden tostar. Los frutos son populares, entre otras cosas, por sus propiedades afrodisíacas. Por otro lado, de las semillas se extrae un aceite similar al de oliva, muy bueno para el aliño de ensaladas. Las semillas tiernas y hervidas en agua son similares a los garbanzos. Secas y tostadas se asemejan a los cacahuates.
Por último, las raíces parecen zanahorias, pero de sabor picante. Como remedio, la moringa se puede consumir en forma de té, en cuyo caso se requiere una cucharada de hojas secas o una cucharada y media de hojas frescas de moringa y una taza de agua equivalente a 250 mililitros. El agua se pone en una olla a fuego medio hasta que hierva y entonces se agregan las hojas de moringa, se apaga el fuego, se tapa la olla y la infusión se deja reposar de 5 a 10 minutos. Se cuela y listo. Se recomienda beber una taza por la mañana y otra por la tarde. La moringa también se halla en el mercado en forma de cápsulas, en cuyo caso se recomienda tomar entre 1 a 2 cápsulas de 200 miligramos al día junto con las comidas. No obstante, esta dosis varía según la marca, por lo que deberá leerse el etiquetado del producto, ya que puede tener diferentes concentraciones. La moringa también se vende en forma de polvo. En este caso, se recomienda consumir de media a una cucharadita por día, que se puede tomar como té o poner en jugos, sopas u otros alimentos. La moringa como alimento se puede consumir de forma cotidiana sin complicación alguna, pero en forma de remedio no se recomienda consumir durante más de 3 semanas consecutivas, sea en forma de té, cápsulas, semillas o en polvo, a fin de prevenir sus posibles efectos secundarios. Por precaución, la moringa como remedio no se recomienda en mujeres embarazadas, pues se desconocen sus efectos sobre la fertilidad. Tampoco se aconseja en personas con insomnio, ya que la moringa es un potente estimulante. Por tanto, si las personas con insomnio desean consumirla, se recomienda que lo hagan a las primeras horas del día y no en la noche, a fin de evitar esa complicación. Por último, debido a que los compuestos de moringa pueden ayudar a la función tiroidea, las personas que estén tomando medicamentos para la tiroides como la levotiroxina la deberán consumir con precaución, pues aumenta los efectos de esta. Pues bien, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.